Buenos días, que Dios me lo bendiga en esta mañana tan preciosa que el Señor nos ha dado. Este es el día en la que celebramos la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino, como lo había dicho el profeta. Un pollino, una mula. Entonces vamos a comenzar con una oración, dándole gracias al Señor por todas las bendiciones que estamos recibiendo de Él en el día de hoy, y vamos a darle comienzo entonces a esta escuela dominical. Te doy gracias, Padre, por este día, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú solo eres Dios. Te damos gracias, gloria, honra, poder solo a ti. Permita, Señor, que este estudio de hoy día sea de beneficio para cada uno de los hermanos que nos están mirando, los hermanos que están aquí presentes. Damos gloria al Señor por sus bendiciones. A ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando sobre el tema de la Trinidad, cómo en la palabra de Dios específicamente aparece el tema de una manera implícita. Hemos visto que hay versículos donde se nos presenta cada uno de los miembros de la Trinidad como una persona completamente independiente. Sin embargo, también hemos visto versículos donde trabajan en conjunto con el mismo propósito para llenar la gloria de Dios. La Trinidad hemos indicado pues que aparece implícitamente en la Biblia. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia como tal, pero la palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia. Así que realmente pues no podemos descartar una e inclinarnos por la otra. En las Escrituras no hay un solo versículo que enuncie de forma tan explícita esta realidad obvia de la Trinidad. Muchos pasajes, como ya he mencionado, pues lo establecen de una manera implícitamente. Por ejemplo, 2 Corintios 13:14, donde dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. También lo vemos también en Mateo 28:19, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra "y", ahí la conjunción "y", a lo que hace referencia es a "o sea", esto es, o sea, de tal manera que entonces el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se traduciría entonces a el Padre, o sea, esto es el Hijo, o sea, esto es el Espíritu Santo. O sea que nuevamente pues lo que estamos viendo es en una forma implícita que Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona, de la misma manera que Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan en una forma individual, tienen 3 oficinas, 3 diferentes trabajos. ¿Cómo esto es posible? Hemos indicado que es algo que no se lo podemos explicar por el tema de que las cosas que Dios nos ha revelado solamente son las que nosotros tenemos. ¿Cómo es posible que los 3 sean uno y de la misma manera trabajen en una forma individual? No es una tarea fácil de poder definir, de poder explicar. Todas las anteriores, o sea, son evidencias implícitas de esa doctrina de la Trinidad. Y quizás usted estará pensando que sí hay un versículo que enuncia de forma tan explícita esta realidad obvia de la Trinidad, y eso sería entonces en 1 de Juan 5, versículos 7 y 8, donde dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son unos, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan.
Este es un versículo que directamente pudiéramos utilizar para decir que Padre, Verbo y Espíritu Santo, estos tres son uno. Sin embargo, si bien pues estas son palabras que son una referencia directa a la doctrina de la Trinidad y dicen exactamente y con veracidad, dicen con exactitud y con veracidad, la evidencia externa de los manuscritos originales no favorecen que haya formado parte de las epístolas originales, ya que no aparecen en ninguno de los manuscritos que es griego anterior al siglo X. ¿Ok? Bienvenidos. Muchas gracias. Así que estamos ahí por la página 23, que es la que tienen entonces de frente. Así que nuevamente para los que acabaron de entrar, nuevamente estamos hablando de la Trinidad. Puede tomar asiento por acá si quiera y así de... Buenos días, mi querida. Okay. Así que nuevamente hemos estado hablando del tema de la Trinidad. El tema de la Trinidad pues no es un tema fácil de explicar. Implícitamente lo hemos visto a través de las escrituras. ¿Necesita bolígrafo? No. ¿Alguien necesita bolígrafo? Yo traje. Espera. Muchas gracias. Ay, gracias. Gracias, mi amable. Gracias. Bien, así que nuevamente en Primera de Juan encontramos, hemos indicado pues, o sea que todas las evidencias que tenemos de la Trinidad pues son evidencias implícitas, no son explícitas sino implícitas. Entonces hay un solo versículo que quizás hace referencia directamente al tema de la Trinidad, y eso sería entonces en Primera de Juan 5, versículos 7 al 8, donde dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Es el único versículo donde usted puede encontrar específicamente esta doctrina que nosotros llamamos la Trinidad. Ahora, en este caso, si bien estas palabras pues son una referencia directa a la doctrina de la Trinidad y exactamente dicen lo que nosotros creemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estos tres son uno. La evidencia externa de los manuscritos originales no favorecen que haya formado parte del canon original en los primeros 10 siglos o antes del siglo X de la existencia del cristianismo. ¿Okay? ¿Me explico? O sea que antes del siglo X ese versículo no aparece. Lo que tenemos que tomar en consideración es cómo nosotros recibimos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fueron, por ejemplo, las cartas de Pablo. En el Nuevo Testamento, déjenme, o sea, para que podamos estar un poquito más claro, el Antiguo Testamento es mucho más fiel a los originales que el Nuevo Testamento. ¿Okay? El Antiguo Testamento, cuando se escribía y se adoptaba como parte del canon hebraico, pues para duplicarlo, ellos lo que hacían era que, o sea, se reunían un grupo de escribas. Entonces una persona tomaba el manuscrito original y lo dictaba. Entonces en puntos específicos
se encontraban o sea, que hacían, o sea, una verificación. Entonces, si aparecía el que estaba tomando nota, había cometido un error, ese manuscrito había que tirarlo por completo y empezar de nuevo. Entonces, fueron mucho más fieles las copias del Antiguo Testamento por esa razón. Al punto que ahí por los años 40 se encontraron lo que se llaman los rollos del Mar Muerto. En una cueva pues se encontraron un grupo de manuscritos del tiempo del cristianismo, al inicio del cristianismo, y entre ellos encontraron una copia del libro de Isaías, y prácticamente cuando lo compararon con el original, o sea, este tendría 100 años después de, o sea, del primer siglo, los primeros 100 años, o data de los primeros 100 años, y entonces esa copia estaba bastante cerca del original. O sea que nuevamente para la iglesia primitiva le daba mucha fidelidad a los escritos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué pasa con los del Nuevo Testamento? Pablo iba a un lugar, armaba una iglesia, la dejaba corriendo, la iglesia le mandaba un reporte, Pablo escribe una carta. Esa carta se le envía a esa iglesia. Cuando la carta llegaba, se leía a la iglesia. Entonces uno de ellas decía, pues mira, me gustaría que me la prestes para yo hacer una copia y enviársela a mi primo. Entonces pues él copiaba la carta y entonces enviaba esa copia. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que a veces pues trataban de acortar un poquito lo que Pablo estaba escribiendo. En algunos puntos en el margen hacían anotaciones. O sea que a medida de que se iban compartiendo la carta, pues prácticamente como que se iba modificando un poquitito el contenido de la carta. O sea que vamos a decir, no tenemos el escrito original, pero tenemos 450 copias disponibles de una carta. Entonces los teólogos lo que han tenido que hacer es que de las 450 han tenido que compararlos uno por uno para poder entonces armar el canon como tal. ¿Me explico? El Nuevo Testamento. O sea, lo importante del Nuevo Testamento es la salvación por medio de Jesucristo. Entonces podemos tener diferencias de opinión por lo que dice uno o por lo que dice el otro. Pero prácticamente ese fue el tema. O sea que antes del siglo X, ¿por qué razón este versículo no aparece en los escritos originales? Es porque quizás en algún momento después del siglo X alguien hizo una nota en el costado y eventualmente a medida de que le iban duplicando, la nota cayó dentro del escrito. O sea, por ejemplo, hay otro versículo donde dice que está los discípulos tratando de sacar un demonio de un niño, y en eso entra, o sea, el Señor, y el Padre le dice, mira, tus discípulos han tratado y no han podido. Y el Señor le echa el demonio fuera. El tema es que los discípulos vienen y le preguntan a Jesús, ¿por qué tú pudiste y nosotros no pudimos? Y el siguiente versículo dice, porque ese género requiere de ayuno y oración. ¿Ustedes han escuchado eso, no? Bueno, ese género requiere de ayuno y oración no está en los originales. O sea, si usted va a la nueva versión internacional, se encontrará que ese versículo está eliminado. ¿Por qué razón? Porque esa era una de esas notas que ponía o sea, que estaba duplicando la carta en el costado y eventualmente se hizo parte del canon. ¿Por qué el Señor lo permitió? No sabemos. Pero que nuevamente habrán versículos así donde encontraremos que no están en el canon original. Este es casualmente uno de ellos.
O sea, antes del siglo X no aparecen en el canon original. O sea, ¿por qué lo resalto? Lo resalto por el hecho de que es uno de estos versículos que nosotros utilizamos cuando estamos hablando con los arianos, con los testigos de Jehová. Y casualmente, pues, o sea, ellos resaltan ese versículo no original. O sea, no lo puedes utilizar porque no es original, para describirme lo que es la Trinidad. Ahora, el versículo, o sea, de toda la evidencia implícita explica lo que nosotros creemos. ¿Me explico en ello? Así que para que lo tengan en mente. Así que por esa razón son una referencia directa, pero no están en el original antes del siglo X. Estos versículos pues aparecieron en unos 8 manuscritos bastante tardíos y pasados el siglo X, lo que parece corresponder a la revisión de una revisión posterior de la Vulgata como traducción de la Biblia al latín. O sea, finalmente después del siglo X es que comienza a salir este versículo, quizás en una revisión de la Vulgata. 4 de estos 8 manuscritos contienen una lectura diferente del pasaje, que se incluye como una nota al margen que se añadió luego más tarde en manuscrito. O sea que nuevamente pues la gente escribía, hacía sus anotaciones en el costado, en el margen. La única versión antigua que la incluye es la latina, pero la traducción antigua al latín en su forma primitiva, que fue la primera Vulgata. O sea, que la Vulgata originalmente no lo incluye, sino que fue incluido luego en traducciones o revisiones de la Biblia latina. La evidencia interna también milita en contra de su presencia, ya que interrumpe la secuencia de las ideas del escritor. Así que nuevamente por esta razón la conclusión es que lo más probable es que fueron palabras añadidas más tarde al texto. ¿Okay? Sin embargo, no dejan de explicar lo que nosotros creemos. ¿En qué creemos? Padre e Hijo son la misma persona. Padre y Espíritu Santo son la misma persona. Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. 3 oficinas, o sea, trabajan en una forma individual, trabajan en una forma en conjunto con un solo propósito. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Así que las Escrituras nos revelan a Dios como uno solo, que se manifiesta en igualdad y la independencia de 3 personas. También pues lo vemos como trabajando en conjunto. No es un tema fácil de entender ni de explicar, pero por ser de carácter bíblico, porque está en la Biblia, porque sale de la Biblia, se llama doctrina de la Biblia, nosotros entonces lo tenemos que aceptar. ¿Okay? Así que estamos en la sección 3, primer artículo, que dice que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. El segundo artículo de la sección 3 dice que el Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eterno, eternamente engendrado del Padre. En Juan 1:14 vemos lo siguiente. Vemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, aquí lo importante de destacar es el Verbo se hizo carne, mientras que Cristo como Dios fue eterno y nunca fue creado. O sea, para nosotros Cristo no fue creado, Cristo es eterno. Como el hombre no busca de Dios, Dios sale a buscar al hombre. Entonces Dios, para buscar al hombre, se hace carne, se hace hombre.
Así que por esa razón el Verbo se hizo carne para confirmar que Cristo, como Dios, adopta una naturaleza humana. Cuando dice el unigénito, o sea, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Es una traducción aproximada de la palabra griega, la cual no proviene de un vocablo que está relacionado con progenitura, sino que alude a ser el único amado. O sea que esta palabra unigénito no tiene que ver con una relación de sangre, de primogenitura, sino que si usted va a la raíz de la palabra en el griego, lo que aparece entonces es como el único ser amado. Por lo tanto, se refiere a un concepto único de singularidad, de ser amado como ningún otro ser amado. Ahora, Juan utilizó el término para hacer hincapié en el carácter exclusivo de la relación que existe entre el Padre y el Hijo en la Trinidad. O sea, que en otras palabras, cuando vamos a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero tome nota, dice unigénito como el único ser amado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único ser amado. ¿Okay? Así que nuevamente no es una primogenitura de sangre, sino por la posición, único ser amado, para que todo que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, unigénito realmente no es una palabra que connote origen, sino más bien preeminencia mutua, única y exclusiva. O sea, lo que está hablando es de exclusividad. ¿Ok? Preeminencia mutua. O sea, tenemos por ejemplo a Abraham. Abraham estaba casado con Sara, pero no tenía descendencia. Entonces, Sara se le ocurre la gran idea de darle a su sierva Agar, y por medio de Agar, la sierva de Sara, nace Ismael. Eso lo podemos ver en Génesis 16:15. O sea, Ismael fue el primer hijo de Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, años después, Sara, su mujer, tiene un hijo que se llama Isaac. Eso lo podemos ver entonces en Génesis 21, versículos 2 y 3. ¿Okay? Ahora mire lo que dice entonces en hebreo en el término de unigénito. O sea, el unigénito se emplea con referencia a Isaac en Hebreos 11:17. Por la fe, cuando Abraham fue probado, ofreció a Isaac, o sea, ese es el hijo con Sara, el segundo, ¿no? Sí. Y el que había recibido las promesas, ofrecía ¿a quién? A su hijo único, a su único ser amado. O sea que a pesar de que Isaac era el segundo, para los propósitos de la promesa era el único. Ese es el conflicto que tenemos entre, o sea, porque de Agar e Ismael sale la nación árabe. De Sara e Isaac sale la descendencia judía. Entonces ahí tiene la disputa, ¿quién es el primogénito? Para los árabes, o sea, Abraham sigue siendo el padre para ambas religiones, pero para los propósitos de los árabes es por Ismael, para los propósitos de los judíos es por Isaac. Ahora, la Biblia
o sea, nos hace referencia a que el único ser amado no era Ismael, el único ser amado era Isaac. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, como aparece en la Biblia de las Américas, puede decir también el Hijo en la Reina Valera, o sea, puede decir, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, o el Hijo, el unigénito Hijo. Porque dependiendo de qué versión usted está mirando, puede decirlo diferente, sin embargo se hace referencia a la misma persona. El unigénito Dios es Cristo, nuevamente implícitamente por el tema de la Trinidad. El unigénito Dios o el Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea que en otras palabras, el unigénito, único ser amado, Dios Hijo. Eso es lo que quiere decir el versículo. Es el único que nos ha dado a conocer al Padre. ¿Ok? Se vuelvo y les digo, el tema de la Trinidad no es fácil de explicar, el tema de la Trinidad no es fácil de entender. Pero lo único que tiene que tomar en consideración es que está en la Biblia. Aparece en la Biblia, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, estamos 100% de acuerdo con eso, pero no podemos descartar que hay versículos que nos revelan esta unidad y hay versículos que nos revelan una individualidad. Son verdades paralelas, ambas están en la Biblia, no podemos decir una es más verdad que la otra porque se desbalancea el concepto bíblico. Hay que aceptar ambas, aunque no lo entienda, Señor, yo no lo entiendo, pero tu palabra lo dice. Entonces eso es lo que yo tengo que aceptar. Esa es la fe que yo tengo que ejercer. Así que nuevamente no es un tema fácil de explicar, no es un tema fácil de entender. El artículo 3 del capítulo 2 dice, el artículo 3 de la sección 3 del capítulo 2 dice, y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Así que hemos visto la relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo, hemos visto la relación de Padre e Hijo. Entonces ahora vamos a ver la relación de Padre y de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús es el que está hablando. O sea, Jesús dijo, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ok, cuando venga el Consolador, Jesús reitera la promesa de enviar el Espíritu Santo para consolar a los discípulos, para morar en el creyente, para dar vida, enseñanza, y hace hincapié en la ayuda del Espíritu para testificar de Cristo y proclamar el Evangelio. Ahora tome nota, si Cristo fuera una segunda persona independiente del Padre, yo voy a enviarles el Consolador, que procede del Padre. ¿Qué autoridad tiene Cristo para hacer eso? De la única manera que lo puede hacer es que el Padre y Jesús sean la misma persona. ¿Okay? Así que no está hablando no está hablando de una cuarta persona, el Consolador. Sigue siendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y
y es el Espíritu del Hijo. La primera revelación del Espíritu Santo la vamos a encontrar entonces en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué espíritu se movía? El Espíritu Santo. Acuérdense que hablamos de que la Trinidad la estamos viendo desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis. Así que el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo que se nos revela en Isaías 63:10, donde dice: más ellos se rebelaron y contestaron su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. ¿Ok? Así que ahí vemos también nuevamente que es el mismo Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 2. Es el mismo Espíritu que vemos también en Gálatas 4:6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. ¿Okay? Entonces ahora se nos revela que este es el Espíritu de Cristo. Bueno, si es el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo, ¿qué significa eso? Tiene que ser la misma persona. La seguridad de la salvación es una obra de gracia por parte del Espíritu Santo. No tiene origen humano en absoluto. El Espíritu Santo va a realizar la obra de confirmar a los creyentes su adopción como hijos de Dios. La adopción no es en principio una referencia a la transacción por la cual nos adopta Dios, sino una noción consciente que el Espíritu produce en relación con la realidad significativa de que Dios nos ha convertido en hijos suyos, y que por lo tanto podemos venir delante de Él sin temor o vacilación como nuestro Padre amado, con la confianza de que en verdad somos hijos de Dios en intimidad y cercanía. Ese es el Espíritu Santo para nosotros. Es la persona que el Señor, pues, envía para, acuérdense que para enseñarnos todas las cosas que Cristo enseñó. O sea, Él le da gloria a la obra de Jesucristo en nuestra vida y nos hace sentir entonces como hijos de Dios. Esta sección la vamos a concluir con 1 de Timoteo 3:16, donde dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Desde que hemos estado hablando de la Trinidad, sabemos que es un misterio. Sabemos que realmente no es un tema fácil de entender. Él fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Jesús fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este versículo forma un resumen conciso de la verdad del Evangelio. Cuando está hablando de misterio, lo que Pablo nos está refiriendo aquí como misterio es la verdad que permanece oculta dentro del Antiguo Testamento y que se nos ha revelado en el Nuevo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento hacen muchas referencias que solamente se hacen palpables, tangibles, en el momento en que Cristo aparece sobre la tierra, de ahí en adelante. Entonces ese era misterio para los judíos. O sea, no sé si se acuerdan en Hechos, cuando venía el etíope leyendo el libro de Isaías,
y no entendía quién era. Se estaba leyendo, me parece que era Isaías 53, donde habla sobre el varón de dolores, y entonces le dice, ¿de quién está hablando ahí? Eso le pregunta a Felipe, o sea, ¿de quién está hablando? Y Felipe entonces le habla de Jesucristo. Entonces pues el evangelio comienza a extenderse desde ese punto. O sea, ese era el misterio de lo que aparecía en el Antiguo Testamento, que no había sido tangible hasta que tenemos el Nuevo Testamento. Cuando habla de la piedad se refiere a las verdades de la salvación y la justicia en Cristo, que a su vez produce la santidad en los creyentes, la manifestación de justicia verdadera y perfecta en Jesucristo. ¿Okay? Así que la piedad se refiere a las verdades de la salvación. ¿Cómo es que dice el versículo? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la salvación. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el versículo 1 Timoteo. Dios fue manifestado como una referencia clara a Cristo, quien manifestó al Dios invisible a la humanidad entera. O sea, la manifestación de Dios sobre la tierra de su Hijo Jesucristo. Esa es la revelación. En carne, no es que está hablando de la naturaleza caída y pecaminosa, sino de que en carne se manifiesta en forma humana. O sea, Dios se convierte en hombre para acercarse al hombre, porque el hombre por su naturaleza, y esto está en Romanos, naturalmente no busca de Dios. Cuando dice justificado en el Espíritu, es para indicar una declaración de la justicia espiritual y libre de pecado que poseyó Cristo en sí mismo, o podría referirse a su vindicación por el Espíritu Santo. Así que Cristo fue justificado en el Espíritu, una declaración de la justicia espiritual y libre de pecado que poseyó Jesucristo. Dice tentado en todo, o sea que él experimentó todas las debilidades humanas, sin embargo en él no hubo pecado. Eso es lo que la Biblia nos revela. Cuando dice visto de los ángeles, tanto los caídos como los elegidos, en esos 3 días que Cristo estuvo en la tumba, dice la palabra que él bajó a lo más profundo de la tierra a testificarle a aquellos ángeles encarcelados que están en cárceles desde el tiempo de Noé. Entonces, ¿qué fue lo que él le fue a predicar? No fue a predicarle la salvación, él fue a decirle, yo he vencido la muerte. Entonces, por esa razón, él fue visto de los ángeles, tanto de los caídos como los elegidos, y predicado a los gentiles. Hemos visto que, o sea, la predicación a todas las naciones se extiende desde Jerusalén a todo lo que sería el territorio de Asia, Mesopotamia, llegó a España, llegó a nosotros acá en las Américas, en el territorio de las Américas. Recibido arriba en gloria, es lo que hemos visto, o sea, él en la ascensión se sentó junto al Padre, a la diestra del Padre, lo vimos en Salmo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate en mi diestra, con lo que pongo tus enemigos bajo tus pies. Así que recibido arriba en gloria, pues refiere a la ascensión y la exaltación de Cristo. Mostró que el Padre estaba complacido con él y aceptó por completo su obra. Así que ese es el misterio de la piedad, ese es el misterio de la salvación que se nos ha sido revelado en Jesucristo. Entonces, pues con esto completamos entonces el capítulo 2 de la Confesión de Fe de Westminster para clases de estudio. Y el tema que estuvimos tratando en el capítulo 2 pues era de la Santísima Trinidad.
¿Qué es la confesión de fe de Westminster? Prácticamente lo que nosotros creemos. O sea, creemos, hay denominaciones que dicen que solamente creo lo que dice la Biblia. Bueno, la confesión de fe viene de la Biblia. Entonces lo que estamos explicando es qué es lo que dice la Biblia y que nosotros creemos. Para la semana que viene, pues, hablaremos un poquito sobre la salvación. Y luego entonces, la siguiente semana entraremos en el capítulo 3. ¿Ok? Excelente. Gracias. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido de compartir tu palabra. Hay cosas grandes y ocultas dentro de tu palabra, Señor, que aún no conocemos. Tú tendrás el tiempo para manifestarlas. Gracias, Señor, porque creemos en ti como nuestro Salvador, nuestro sanador. Esperamos en tu segunda venida, Señor, ven por tu pueblo. Te pedimos, Señor, que palabra sea traída a estas personas que tristemente rechazan la verdad, puedan llegar al conocimiento de Jesucristo y a la salvación. Te pido, Señor, por estos falsos maestros, estas personas que han sido engañadas por falsos maestros. Tengas tu misericordia de cada uno de ellos, Señor, que tu palabra sea iluminada en sus corazones y puedan conocerte como el único Dios verdadero, como el único Dios salvador. Salva a tu pueblo. Te pedimos que te quedes con nosotros el resto del servicio y que el servicio sea de tu agrado para gloria y honra de tu nombre. Todo esto en el mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario, para gloria de tu nombre. Amén. Dios salva a su pueblo. Dios mediante, pues nos veremos entonces en el resto del servicio. Dios los bendiga. Gracias. Sí.